con la sesión de hoy. Ahí está iniciada. Muy buenas noches, estudiantes. Estamos en la unidad de gestión empresarial, ¿verdad? Como parte del curso de administración de empresas. Y hoy estamos en la clase 2. Saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, quien los va a acompañar en el transcurso de esta sesión en vivo que nos brinda, pues, que GCAP y nos permite, pues, reunirnos desde varias partes del mundo, ¿verdad? Ahí por ahí siguen ingresando algunos, en algún momento vamos a estar prendiendo los micrófonos para que puedan participar activamente. Sí, es de mucha importancia que ustedes logren participar porque les va a servir a usted para poder despejarse de ciertas dudas, comentarnos también para poderme a mí también darme a entender de que se está comprendiendo, ¿ya? Así que es muy importante que participen, chicos, ¿sí? Así que en algún momento voy a prender los micrófonos para ir comentando. A ver, por ahí en el chat, muy buenas noches, me está saludando Leslie, Rosemary. Sí, gustosa entonces de empezar ya. Bueno, estamos en la sesión 2, en la clase 2 de estas sesiones en vivo, ¿verdad? Tenemos ya varias sesiones que se han puesto en gestión empresarial, están ya los temarios puestos y tenemos aquí a Maricondo, no sé si ustedes la conocen, ¿ha escuchado hablar de ella? Nos da este mensajito muy particular sobre la organización de las cosas en general, de los procesos y sobre todo de este orden, pues que tenemos que tener nosotros bien claro cuando estamos involucrados en la administración de empresas, ¿no? Por ahí esto es a veces tedioso, ¿por qué no? A veces retador también porque tenemos en muchos casos multitareas, ¿no? Y todas las tenemos que organizar, ¿no? Es por eso que hoy vamos a hablar de un tema muy especial que involucra pues a esta tarea difícil, bonita, retadora y también muy dinámica, la administración. ¿Qué nos dice Maricón? ¿Alguien por ahí nos quiere comentar? Juliana, te escuchamos. Ya, seguramente fue casual, pero bueno, están permitidos que ustedes enciendan sus micrófonos, pero sería mejor que comiencen a alzar la mano, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice Maricondo? Y Maricondo dice, organizar es un proceso, no un destino. Justo cuando crees que tienes el control de las cosas, es hora de hacerlo de nuevo. Su compañero Walter nos quiere comentar algo. Te escuchamos, Walter. Lice, dijo una pregunta sobre que no la escuché y ¿sí la puedo repetir? Sí, quisiera que nos comenten ustedes qué les dice, si conocen a Maricondo, y ahora que ya leí la frase, ¿qué les dice para ustedes esta frase? Sobre Maricondo no la conozco. No he escuchado hablar de ella. Pero estoy segura que todos hemos visto por ahí en TikTok, en bueno, diferentes videos de tips de cómo los closets, sobre todo, ¿no? Y han visto una manera muy particular del doblado de la ropa, ¿verdad? Chicos, si no es necesario prender sus micrófonos, por favor apáguenlos. Si no, los voy a apagar yo también. Ya, listo. Sí, hay una manera muy particular que se tiene ahora de acomodar las prendas de vestir, ¿verdad? Ya no son los clásicos que doblas los polos y los pones uno encima de otro, sino ahora los pones de costado para poder visualizar mejor las cosas, ¿no? No estamos aquí de repente en el curso para aprender a doblar nuestra ropa, sino a poder sacar la enseñanza de esto. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Maricondo? Nos dice, no en esta frase, pero en otra de sus frases, nos dice que cuando pensemos en una organización, cuando pensemos en ordenar o clasificar algo, pensemos en la funcionalidad que nos da. Es decir, cómo debemos acceder a ellos, qué tan rápido, cómo los clasificamos según su función, ¿no? Y es lo que en todo momento pensamos cuando estamos involucrados en la administración y sobre todo en multitareas, ¿no? Tenemos que por ahí que acomodar muchos documentos, pero también en función a procesos que cada uno cumplió, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos que organizar, hasta cuando vamos a tener una reunión, también, ¿verdad? Pero no olvidar de lo que nos dice aquí algo muy importante Maricondo. Nos dice que organizar es un proceso, no necesariamente un destino final. ¿Por qué? Porque a veces, por más que organicemos, que planifiquemos, que sigamos todos estos principios administrativos, estas etapas del proceso administrativo, ¿no? Al final no sabemos si vamos a llegar al 100% de lo planeado, ¿no? Porque quizá en el camino ocurran desviaciones que nos
indiquen o que ameriten que hagamos ciertos reajustes, ¿no? Por eso es que organizamos y el paso a paso que realizamos en el camino, en medio de la ejecución, también estamos reajustando y por ahí encaminando mejor ese proceso, ¿no? Por eso es que se habla también de una mejora continua, ¿no? Porque a cada momento estamos fijándonos qué podemos mejorar, inclusive en el mismo proceso de ejecución, ¿no? Por eso es que no necesariamente tenemos el mismo destino, ¿no? Y mucho más justo cuando crees que ya tienes el control de las cosas, que estás bien enrumbado, estás dirigido al objetivo principal de la institución, es su institución público-privada, si estamos en administración de empresas, de hecho que pensamos mucho más en empresas, en instituciones que generan a los propietarios o a nosotros, si estamos involucrados como emprendedores, a generar ingresos, ¿no? A monetizar nuestras ventas de productos o servicios, ¿no? Pero por ahí también podríamos dirigir este curso también hacia otras convocatorias que podrían ser del Estado, en lugares donde no se recibe una comisión, donde no se recibe una ganancia, ¿no? Pero claro que un sueldo. Entonces, hay que pensar en estas cosas que vamos encontrando en el camino y que en algún momento es hora de hacerlo de nuevo el proceso, ¿no? ¿Qué nos dice Carlos Chiriboga? Te escuchamos, Carlos. ¿Querías comentarnos algo? Carlos, puedes encender tu micrófono tranquilamente. Carlos, te escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan Bueno, ahí? ahora sí, muy bien. Bueno, en referencia a lo que estaba expresado, eh, podríamos decir que una vez que tenemos todo organizado y está fluyendo, tenemos la capacidad de rediseñar, habiendo visto las eficiencias y deficiencias de los procesos para hacer una mejora constante. Siempre tenemos capacidad de hacerlo mejor. Eso es parte de la administración. Es parte de la administración. Muy cierto, Carlos, gracias por tu participación. Sí, y además que los que estamos metidos en administración somos un poco fijones en los errores, ¿no? Y nos suele pasar eso. Es una característica que debemos utilizar del mejor modo, ¿no? Positivo, no olvidando de que si tenemos gente o equipo a mi cargo, a nuestro cargo, no debemos mirarlo solo sus errores para poder solo criticarlos, sancionarlos, buscar culpables, sino que además retroalimentar, es decir, redirigirlos también y encaminarlos hacia lo que nos invita a llegar al objetivo principal, que es lo que queramos conseguir, ¿verdad? Y en esto consiste, comenzar a redirigir y, ¿por qué no?, sentirnos verdaderos líderes en ese momento, que vamos a verlo de todas maneras en una sesión aparte, cómo es que tenemos que lograr o analizar esto en nosotros. Sigamos entonces, vamos a ver aquí, y bueno, tenemos siempre los subtemitas que vamos a tocar hoy, y hoy pues como planeamiento estratégico, ¿no? Tenemos que tocar y hablar de lo que significa esta planificación. ¿Y qué tiene que ver en esto la visión, misión y valores institucionales, ¿no? Y también los objetivos, que hoy los llamamos SMART, ¿no? Además, siempre escuchamos hablar de esta palabrita, SMART, en las TV, en los smartphones, bueno, en diferentes dispositivos electrodomésticos también, SMART, y los llamamos como que inteligentes, ¿verdad? ¿No? En los objetivos también nos referimos a esto, ¿no? En la época moderna hablamos ya de un porqué de algo, y en los objetivos también, ¿no? Que tienen que tener ciertas características que justamente justifican esta palabrita SMART, que es justamente un acróstico para eso, ¿no? Luego hablaremos de las herramientas de planeamiento estratégico, ¿no? Las básicas, ¿no? La que no podemos dejar de tocar ese FODA, y por ahí vayan pensando ustedes en qué momento han escuchado hablar de FODA, si lo han practicado alguna vez, y vamos, cuando lleguemos a eso, quiero escuchar sus comentarios, ¿sí? Y al final tocaremos algunas estrategias funcionales referidas al marketing, a las finanzas, a los recursos humanos, ¿no? Que son áreas vitales de una institución, ¿verdad? Veamos por aquí. Bueno, cuando hablamos de planificación, pensamos en una temporalidad, ¿cierto? Pensamos en un tiempo al que llegamos a ciertos objetivos, a cierto planteamiento inicial, ¿no? Entonces, en la planificación estratégica puede dividirse, en este caso, en 3 niveles temporales, ¿no? Cada uno, pues, con sus características, con sus objetivos, con sus
horizontes distintos, ¿verdad? Esta clasificación va a permitir que las organizaciones puedan ordenar sus acciones de manera estratégica, ¿no? Y sobre todo, pues, de forma clara y eficiente, que es al final el logro que se necesita para lograr con éxito los objetivos de esta empresa, ¿no? Que es lo que estamos aquí involucrados. Bueno, tenemos la planificación a corto plazo, ¿no? ¿A qué se refiere esta planificación a corto plazo? Pues se refiere a un horizonte temporal de hasta un año, ¿verdad? Eso es lo que llamamos un corto plazo. Pueden ser meses, medio año, bueno, pero hasta un año es lo aceptable para ser considerado como a corto plazo. Va a tener un enfoque operativo. ¿Por qué? Porque se necesita ejecutar ya, ¿no? Necesitamos ejecutar ya las acciones, ¿cierto? Y pues en un año las ejecutamos de hecho, ¿no? Entonces, de hecho que planeamos a veces a más tiempo, pero a veces subdividimos nuestro plan y logramos algunos objetivos trazarlos para un año, es decir, trazamos esta planificación a corto plazo. Su enfoque no escapa de la operatividad y tiene como objetivo principal, en este caso, establecer algunas actividades concretas, ¿no? Algo inmediato, algo que ya realizo, pero no escapando de lo principal que pueda ser al final para el control, que sean medibles también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo campañas de ventas mensuales, adquisición de consumos, tengo contratación de personal temporal, pues estos van a ser algunos de mis actividades dentro de mi planificación a corto plazo, ¿no? Se genera por ahí una necesidad de contratar a personas para una campaña determinada, ¿no? Corta. Entonces, bueno, tenemos que contratar personal a corto plazo, con una temporalidad baja, ¿no? 3 meses, 6 meses, bueno, dependiendo de lo que necesite mi campaña, ¿no? En cuanto a documentos típicos, para esto se refiere a los planes, por ejemplo, operativos anuales, ¿no? Son planes donde escribo, donde redacto acciones concretas, ¿no? Acciones en este caso operativas, ¿no? Que justamente lo puedo ver con mi personal que ejecuta, que va de repente directo a tienda, que va directo al concelte, que va directamente a la parte de producción, ¿no? Y los presupuestos son mensuales o trimestrales según los cronogramas que vaya estableciendo, ¿no? Entonces, a esto nos referimos como planificación a corto plazo, ¿no? ¿Qué más? Pensamos también luego en otra temporalidad que es el mediano plazo, ¿no? Y esta es la planificación que realizo, pues, a este tiempo, a mediano plazo. Y el horizonte temporal para esto sería de 1 a 3 o 5 años, ¿no? A 5. En ocasiones estos 5 años pueden ser considerados más bien a largo plazo, pero va a depender a qué tanto estoy mirando el futuro próximo de mi empresa, ¿no? Del lugar donde estoy inmerso, ¿verdad? Como propietario, como promotor o quizá como dependiente, ¿no? Pero igual, como me involucro en la empresa porque tengo que ser productivo, me siento parte de ella y ayudo en esta planificación, ¿no? Dependiendo de la edad jerárquica también en la que pueda estar, ¿no? El enfoque, pues, táctico, ¿no? Siempre tiene por ahí ciertas técnicas practicadas a este tiempo, ¿no? Se le llama mucho más estratégico cuando es más largo, pero aquí en este punto, en este tipo de planificación, ya se perfilan algunas estrategias, ¿no? Es decir, algo un poco más largo de lograr. El objetivo es alcanzar, pues, algunas metas, digamos, como intermedias, ¿no? Que van a conectar alguna visión, claro, estratégica, o sea, muy a futuro, con una acción operativa actual. Eso es como que el intermedio de lo que quiero lograr entre lo actual, entre lo ya, a lo muy futuro, ¿no? Por ejemplo, si quiero lograr una expansión regional, no la voy a lograr a corto plazo, ¿no? La logro en un mediano o hasta en un largo plazo, ¿no? Cuando quiero desarrollar nuevos productos, ¿no? ¿Qué pasa cuando quiero desarrollar nuevos productos? Ya, estoy vendiendo los míos actuales o bueno, estoy vendiendo joyas de repente, ¿no? Y de pronto las joyas que son de fantasía de repente fina y tienen algunas, por ejemplo, metales que sí son preciosos, pero quiero agregar mucho más a esto, ¿no? Y además quiero agregarle un valor más de repente de pruebas, de algunos eventos que acompañen al ofrecimiento de estos productos. Entonces, por ahí quiero invertir en una nueva experiencia, quizá,
en la presentación de mis joyas, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo lograré de repente inmediatamente, ¿no? Sino que tengo que planificarlo a un quizá mediano plazo, ¿no? ¿Qué más? La siguiente temporalidad es la planificación a largo plazo, ¿no? Este horizonte temporal tiene más de 5 años o desde a veces 5 años, como les digo, va a depender de la actividad que me cueste lograr, ¿no? En el tiempo que determino, ¿no? Y puede llegar hasta 10, 15 o más años, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera trazar a muy futuro, la organización quizá que necesite algún tiempo mucho más para tratar, ¿no? Que su enfoque es netamente estratégico. Y a eso es lo que llamamos estrategia, ¿no? Ahí es donde viene la palabra. ¿Qué quiere decir lo estratégico? Quiere decir que pienso en algo a futuro, ¿no? Es como cuando los gobernantes piensan en cambiar la educación o por ahí perfilarla, ¿no? Mejorarla. Lamentablemente eso no se logra a corto plazo, ¿no? No es solo construir de repente o mejorar la infraestructura, de hecho que apoya, ayuda a la infraestructura porque pueden poner muchos más laboratorios, que es lo que necesita en la práctica los estudiantes, ¿verdad? Pero las reales resultados se van a, pues, a largo plazo, ¿no? Ya cuando veamos egresar a estos jóvenes que están siendo educados o tratados o por ahí estratégicamente capacitados, ¿no? Entonces, esto se logra, es como esto, la educación, que se logra muy a largo plazo, ¿no? Igual, si quiero lograr ser líder en un mercado internacional, también no siempre se logra a muy corto plazo, ¿no? Igual, si quiero liderar por ahí en exportar mis productos, también puede ser que no sea tan inmediato, ¿no? Aunque hay cierta necesidad en el mercado de algunos productos que sí se necesitan llevar a cierto lugar donde no hay, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, Perú logra con algunos productos, porque tenemos una variedad de insumos, entonces sí se logra colocar estos insumos que son tan necesarios para esto que está muy bien visto ahora, que es la experiencia de alimentos, ¿no? Entonces, esto sí tiene mercado y podría ser en algunos casos si se apoya a los agricultores, a las asociaciones que tienen estos insumos, entonces pueden crecer rápidamente, ¿no? Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, pues estamos perfilados a largo plazo, ¿no? En estos tipos de internacionalización. Bueno, ¿qué es entonces el planeamiento estratégico? Si ya pensamos de que una estrategia se ve, se visualiza a largo plazo, ¿no? ¿Qué es entonces un planeamiento estratégico? Es, en la gestión empresarial, es un proceso, de hecho, que se va a definir el rumbo de la organización, ¿no? En este caso, siempre a largo plazo. El planeamiento estratégico solo mira muy a futuro. Pero claro, para mirar el futuro tengo que de todas maneras dividirlo en pedacitos y lograr mis metas a corto plazo, ¿no? Entonces también tengo que realizar no solo un planeamiento estratégico de a muchos años, sino que también tengo que lograr redactar, elaborar esos planes que no son tan estratégicos, o sea, que son de temporalidad de un horizonte más temprano, que puede ser a mediano o corto plazo, ¿no? Y nos va a servir para concadenar todas esas actividades, todos esos logros hacia el logro de un planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, requerimos acciones de alcanzar, requerimos visualizar cómo vamos a ver en un futuro, como vemos en un futuro, casi adivinar, ¿no? Pero no es del todo adivinar, sino de repente por ahí intuir cómo llegaremos a ser en un futuro, ¿no? Pero ojo, no podemos ser tan soñadores, ¿no? Tenemos que pisar tierra. Entonces tenemos que verlo, sí, a futuro y cómo queremos ser. Tenemos que pensar también la misión que tenemos como empresa, es decir, qué es lo que hacemos concretamente, a quién nos dirigimos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ofrecer? ¿No? Entonces esas características vamos a verlas aquí en un momento. Y si bien es cierto, pues, que es necesario establecer objetivos a largo plazo, un futuro muy lejano, con estrategias para alcanzarlo, es importante también pisar cómo empezamos, ¿no? Y ahí es donde pensamos en nuestro corto plazo. Ahora, en relación al planeamiento estratégico, puede ser este proceso mediante el cual la organización define sus objetivos a largo plazo y las estrategias para alcanzarlos. En este contexto de la planificación a largo plazo es parte esencial del planeamiento estratégico, ¿verdad? Ya que establece esta visión general y los grandes objetivos que necesita alcanzar, ¿no?
El planeamiento a mediano plazo va a traducir un poco la visión de esas metas concretas, ¿no? Y que me van a permitir luego poder alinear esfuerzos y medir también los progresos, ¿no? Y la planificación a corto plazo nos va a asegurar que las operaciones diarias estén siempre en sintonía con los objetivos estratégicos. No nos podemos olvidar de que tenemos que llegar a ese futuro y que ese pedacito de objetivo a corto plazo concreto tiene que estar en sintonía con eso. O sea, tiene que ser para esto, ¿no? Entonces, en resumen, diríamos pues que el planeamiento estratégico es como un marco general, ¿no? De las 3 escalas de que nos permiten la planificación en la parte operativa, ejecutiva y así progresivamente, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que los 3 nos van a indicar, este corto, mediano, nos va a llevar también a un largo plazo, ¿no? Vamos a ver aquí estos grandes elementos, ¿no? Ya les había mencionado algunos de ellos, ¿no? Los elementos de planeamiento estratégico son estos componentes fundamentales, ¿no? Que van a conformar una estructura de un proceso que necesitamos ver, ¿no? Entonces, cada uno cumple una función, de hecho, muy específica, ¿no? ¿Para qué? Para necesariamente guiar a la organización hacia el objetivo a largo plazo, que es al fin y al cabo lo que tenemos que ver. Uy, pero mi parte operativa no conoce los objetivos a largo plazo. Entonces, yo estoy a cargo aquí en la gerencia de logística, por ejemplo, y veo que la parte de producción o los que están a mi cargo, los del almacén, no la conocen. Bueno, es tu misión hacerles alcanzar, hacerles entender que tenemos que llegar juntos a esto, que ellos son parte de todo un equipo grande que tiene la organización y que son parte súper importante para esto, ¿no? Entonces, para eso tenemos que conocer y darles a conocer lo que llamamos ahora socializar, ¿no? Socializar estos elementos que son importantes para que el personal se comience a identificar con estos objetivos. ¿Cuáles son? Tenemos la misión, tenemos la visión, los valores, tenemos el análisis de entorno también, los objetivos estratégicos, ¿no? Los que son tal cual, las estrategias, los planes de acción, que son las actividades justamente específicas con los recursos, pues, que por ahí se nos permitan tener, con el responsables también, con el personal adecuado, con los cronogramas incluidos dentro de un documento planificador. O sea, se necesita todo esto, ¿no? Y también con esos indicadores de evaluación, ¿verdad? Entonces necesitamos ver estos momentos de cada uno, ¿no? Bueno, las etapas del planeamiento estratégico las estoy poniendo aquí también y nos entendemos gráficamente que necesitamos contar con un análisis de entorno empresarial, ¿verdad? En esta primera etapa se recopila y examina por ahí la información clave, ¿no? Sobre este entorno externo e interno también. ¿Por qué? Porque estos provocan cierta influencia del cumplimiento o no de mis objetivos. Entonces tengo que analizarlos, ¿no? El objetivo es comprender, pues, este contexto en el que opera la empresa, ¿no? Y detectar por ahí factores que podrían influir en este desempeño estratégico que necesito tenerlo claro, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos componentes, no? ¿Cuáles son estos componentes claros? En el análisis externo se visualizan por ahí estas oportunidades, las amenazas, un entorno económico, político, social, ¿no? Que a veces cuando detallamos por ahí a hacer nuestro documento planificador, nuestro documento que nos permita ofrecer a nuestra empresa y explicar quiénes somos, que a veces algunas entidades financieras lo puedan solicitar, o algunos futuros inversionistas que queremos convencer, necesitamos realizar este documentito, ¿no? Y en él, pues, tenemos que analizar la influencia tal que pueda tener, ¿no? O sea, que pueda entrar de afuera, el aspecto, los cambios económicos, por ahí los cambios políticos, las normativas que van saliendo, son justamente las influencias claves para poder visualizar si mi negocio de repente va a funcionar o no, ¿verdad? Entonces, eso necesitamos analizar. ¿Qué más? En el análisis interno vamos a tocar el análisis de las fortalezas y debilidades, ¿no? Vamos a hablar del análisis FODA, ¿no? Entonces, de las fuerzas de Porter, por ejemplo, que en algún momento lo voy a explicar, ¿no? Entonces, hay que definir también, pues, qué dirección va a tomar esta estrategia, ¿no? Cada una de las que vamos a poder visualizar.
Establecer también y desarrollar los objetivos y metas estratégicas y también por ahí comenzar a desglosarla en objetivos a nivel departamental. O sea, está bien, estamos en toda una estructura grande en la organización donde la más alta dirección es la que tiene la facultad y la decisión esta de crear esta planificación estratégica, ¿verdad? Pero tiene que dirigirla, como le digo, compartirla, socializarla, difundirla entre todo el personal, ¿no? Pero también a través de las responsabilidades que cada uno pueda tener. Entonces, en la sesión 1 estoy seguro que han visto por ahí algún tipo de estructura organizacional, ¿verdad? Entonces, habrán visto pues que existen órganos de línea, que existen funciones específicas según los sectores administrativos que puedan tener la empresa, ¿no? Y cada una va a tener también sus propios objetivos específicos, ¿no? Veamos por aquí y hablemos un poquito más de detalle de lo que se trata la visión y misión, ¿no? Ahora, la visión de una institución describe, pues, a dónde va a llegar, ¿no? Es lo que les había comentado. Y cómo quiere ser percibida en el futuro, cómo quiere ser reconocida en el futuro, ¿no? Entonces, esta visión es una declaración, diríamos, inspiradora, ¿no? Es motivadora y que va a proporcionar, de hecho, una dirección clara y va a establecer algunas expectativas para los promotores, para los empleados, para los usuarios, etcétera, todos los agentes que involucran en este caso la empresa, ¿no? Es un componente clave, sí, de la planificación estratégica, sí, eso ya les había comentado, ¿no? Y un factor importante en el éxito a largo plazo. Entonces, si estamos claros en cuál va a ser nuestra visión, vamos a poder entender mejor los objetivos que tengo que trazar, ¿no? Entonces, ese es como el primer paso para poder entender o clarificar mis objetivos, ¿no? Porque estoy segura que cuando nosotros lanzamos un emprendimiento o estamos apoyando una empresa o queremos formar una empresa, decimos, uy, yo quiero llegar a ofrecer mi producto a todo mi país. O digo, no, yo quiero que llegue a ser internacional, ¿no? Entonces comienzo a aterrizar la idea, si es tan fácil volverlo internacional, si es solo mejor empezar con mi zona o empezar con mi provincia, ¿no? Y comienzo a aterrizar. Entonces, de acuerdo a eso, me visualizo, ¿no? Y me comienzo a mirar cómo me vería más adelante, ¿no? Entonces, de esto se trata, identificar la visión. La misión es comenzar a ver cuáles son en este caso, las actividades que hago, ¿no? Y describe concretamente el rol que desempeña actualmente la organización, ¿no? Y su propósito es, pues con la misión voy a lograr esta visión, voy a lograr llegar a este futuro algo soñado, ¿no? Que por cierto sí tenemos derecho a soñar, pero un poco realista, ¿no? ¿Y cómo se redacta? Se redacta contestando a preguntas de quiénes somos, qué hacemos, dónde hacemos esta actividad, por qué lo hacemos. Ustedes dirán, pero una empresa que tengo o que voy a instalar o a la que voy a participar, lo que quieren es ganar dinero, ¿no? Claro, sí, quieren monetizar, quieren sostenerse económicamente, quieren eh, lograr su propia independencia económica. Bueno, de hecho que sí, está muy vinculado con el recurso económico, sí, porque toda empresa funciona, sí, bueno, tiene vida, sí, logra ganancias, si no, pues pierde vida en el camino, ¿cierto? Bueno, entonces sí, de hecho que monetizamos, pero no es la única razón por la que lo hacemos. Tenemos que tratar de, para que una empresa sea continua, tenga durabilidad, tiene que tratar de pensar en que tengo que solucionarle un problema. No por ser buena gente y que quiero solucionar el problema a todos, ¿no? Sino que pienso que tanto vinculo ese producto o servicio para solucionar alguna carencia en el grupo humano a quien me quiero dirigir, ¿no? ¿De qué les hablo? Por ejemplo, si veo que las joyas se venden, las usan mujeres, ¿no? Pero no son generalmente las que se compran, sino que les llega de regalo, ¿no? Entonces, ¿quiénes compran? Hombres, amigos, amigas, no todos, no solo mujeres, y compran, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren satisfacer la necesidad de regalar algo que es bastante usado y que está y forma parte hasta del outfit que las personas tienen cuando tienen un compromiso o para el uso diario, ¿no? Entonces, esa necesidad es la que tengo que buscar satisfacer, ¿no?
Entonces tengo que buscar una necesidad de que necesitamos que se ofrezca como complemento del vestir. Entonces tengo que hacerle sentir a este público que es parte de su complemento y que es muy necesario, ¿no? Entonces esa necesidad o la visualizo yo, la creo con mis publicaciones, o la busco y la busco satisfacer con lo que tengo, ¿no? Entonces eso es el responder el por qué lo hacemos, ¿no? No solo porque quiero ganar dinero, sino porque hay que buscar satisfacer una necesidad. Ahora, ¿cómo conectamos esta misión y visión? ¿No? Buscando que cada actividad que hago pueda empujarnos al logro, en este caso, de la misión. Cuando yo busco satisfacer una necesidad, voy a pensar en acciones creativas, ¿verdad? En acciones innovadoras, por ahí una apuesta de valor. De repente le organizo algún evento donde la gente pueda venir a probarse sin compromiso, ¿no? En un stand, por ahí tengo algunos productitos que sirven para prueba y otros que sí son a la venta, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese modo soy más conocido, ¿no? También puedo crear algunos tipos de contenidos en las redes sociales donde se invite donde se demuestre a la gente cómo puede combinarlos con el vestir, ¿no? Entonces, esto poco a poco puede ir creciendo la satisfacción de visualización, ¿no? En este caso de mis contenidos, de las comunicaciones que voy haciendo y de diferentes actividades que pueda hacerlo para poder crear mucho más gente que me vea. Entonces, voy creciendo en esta comunidad y puedo lograr a esa visión que quizás esté soñando llevarla a internacionalización, ¿verdad? Entonces, de ese modo se concadena cada una de las dos. En la visión se redacta como imagen que deseas ver en la institución, qué cosa quiero verla, ¿no? ¿Cómo imaginas verla en un futuro? ¿Y qué actividades desarrollarías más adelante, ¿no? ¿Y qué ofreces realmente? Siempre se tiene que tratar de que sea entendible, que además sea inspiradora, que sea realista, ¿no? No sea algo no sea, que sea difícil lograrlo, ¿no? Y recordar, que sea fácil. ¿Y por qué tengo que redactar mi visión? ¿Por qué tengo que las frases tengan que ser fácilmente recordables? Porque seguramente las voy a utilizar dentro de mis publicaciones, dentro de mis documentos planificadores, dentro de muchas actividades que haga para compartir. Incluso a veces se colocan como parte del eslogan, ¿no? Las palabras pueden formar parte, si es corto, del eslogan de la empresa, ¿no? Entonces eso es muy importante. Aquí tenemos un ejemplito, a ver. Se trata de Luis, que es un comerciante de smartphone desde hace más de 3 años, ¿no? Él tiene una tienda física en una avenida muy concurrida y un día Luis decide que dará crecer su negocio, ¿no? Lo primero que hace y que tiene que hacer, o le piden quizá para redactar un documento planificador, es redactar su visión y misión, ¿no? De la empresa. ¿Y qué se le ocurre primero? ¿Qué es lo que piensa Luis en un primer momento? Dice, mi visión será pues ser el mejor comercializador de smartphones. ¿Ya? Bueno, sí, lo desea, quiere ver, así se ve en un futuro. Ser el mejor comercializador. No sé de dónde, pero el mejor comercializador. Misión, hacer crecer mi negocio año tras año. Hacer crecer, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero sí, año tras año quiero ir diciendo, bueno, de hecho que es algo que sí tenemos que hacer, que toda empresa lo tiene que hacer crecer cada año, ¿no? Y ser el mejor comercializador. Como que le falta algún ajuste, ¿no? Veamos por aquí. Aquí está mucho más completo. La visión es ser el mayor comercializador y distribuidor a nivel nacional de tecnologías de la comunicación. Ya no solo de celulares, ¿no? Porque los celulares en una tienda es bien difícil solo vender celulares. Siempre vendes algunos complementos. Puede ser tu producto principal, pero siempre va complementado con otros más, ¿no? Que forman parte de las tecnologías de la comunicación. ¿Y por qué no ofrecerlo así? Porque así sí puedes distribuir, ¿no? Sí puedes ofrecer más variedad en complemento a lo que quieres y lograr la comercialización y distribución a nivel nacional, que por cierto está aterrizando, que solo sea nacional primero, ¿no? Además entendamos que él tenía su tienda física primero, ¿no? Y no creo que renuncie a ella si por ahí la tiene en una avenida importante, ¿no? Entonces, quiere distribuir, ¿no? Quiere ser el mayor comercializador y distribuir a nivel nacional tecnologías de la comunicación, ¿no? Es su visión. Faltaría poner una temporalidad aquí, pero por lo menos está mejor, ¿no? La misión dice comercializar tecnologías
de comunicación, brindando, y acá viene el cómo, ¿no? Brindando productos de buena calidad y excelente precio. ¿Para qué? Y acá dice, con el fin de lograr la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Ya los detalles de cómo lo satisface tendrá que verlos, explicarlos en sus comunicaciones, ¿no? Bueno, ya está claro entonces misión y visión. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna consulta hasta aquí? Visión y misión, ¿estamos claros por ahí? Hacemos una pausita para recordarles, chicos, que GCAP les ofrece que ustedes enriquezcan sus conocimientos con estos cursos, ¿verdad? Que por cierto son totalmente libres, ¿no? Como ustedes verán, nadie les ha puesto condiciones para ingresar, pero que también se pueden certificar, ¿no? A ver, voy a ver porque no me acuerdo por aquí una fechita que es importante. ¿Dónde la tengo? A ver, a ver, aquí la tengo. Sí, a ver, ay, Dios mío. Ya. A ver, sí, pues. A ver, estimantes. Entonces, hay que recordarles entonces que tienen la oportunidad de obtener el certificado oficial de GCAP, ¿verdad? Que por cierto es un aval que va a fortalecer su perfil profesional y su hoja de vida sobre todo. Pueden aprovechar esta oportunidad que les ofrece GCAP para ser pues un destacado en su próximo trabajo, ¿no? Con los conocimientos y obtener además un respaldo importante internacional de Google Workspace for Education. Así que aprovechen esta oportunidad y sobre todo pueden separar pues, un certificado con un precio promocional desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses, ¿no? Esta promoción está válida hasta, y se me fue, ¿hasta cuándo? Hasta el 15 de noviembre, chicos. Estamos 11 hoy, así que acudan rápidamente a los administradores del grupo, que seguramente todos están incluidos de WhatsApp, y consulten allí, ¿sí? La promoción está entonces hasta el 15 de noviembre, no se olviden. Veamos por aquí, a ver en qué estábamos. Ay, en los valores, a ver, los valores. ¿Qué nos dicen los valores? Bueno, todos sabemos pues que los valores morales, ¿no? Que tenemos, que por ahí los aprendemos o nacemos desde casa con ciertos valores, ¿no? Que van influenciados por nuestra familia, por nuestros padres, por lo que han vivido con nosotros desde chicos. Bueno, y vamos creciendo con esto, ¿no? Pero a nivel de empresa, los valores de una empresa, pues, son una clave también esencial en su cultura, ¿no? Y es por allí una palanca de realización tanto de la misión como de la visión, ¿no? Entonces, los valores son un conjunto, ¿no? Claro que de creencias colectivas, por ahí compartidas, que describen siempre los comportamientos esenciales para realizar una misión y visión, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿por qué tiene que tener valores una empresa si ya se sabe que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser responsables, que tenemos que ser puntuales, ¿no? En nuestra entrega? Bueno, sí, pero ¿por qué es importante? Porque también son la identidad y la cultura de la empresa, ¿no? Y va por ahí también replicada dentro de nuestras comunicaciones, dentro de nuestras publicaciones también, ¿no? Entonces, en ellas acostumbramos a ponerlo eso, y a veces nos valemos de ese valor que hemos puesto en la lista de valores que tenemos para cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, si decimos que vamos a entregar con mayor prontitud los productos, los deliveries van a llegar a ser hasta 24 horas de entrega, ¿no? O sea, al día siguiente o quizá al mismo día, ¿no? Y si planteo esto, pues tengo que cumplirlo, ¿no? Y para eso tengo que crear estrategias que me inviten al cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, comunicar y decir, bueno, entrego el mismo día, pero si hacen su pedido antes de las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, eso sí, lo puedo entregar en el transcurso del día. Y para eso, pues tengo que contar también con el delivery aceptable, ¿no? Quizá tenga que tener un propio motorizado para la empresa o tener los contactos por ahí que me lleven rápido el producto, ¿no? Ahora, ¿cómo definir esos valores? Mencionar por ahí las convicciones y los principios de la empresa, ¿no? Estos valores deben orientar, de hecho, algunas actitudes, algunos comportamientos de todas las personas de la organización y tiene que reflejarse en ellos. Si hablamos de que vamos a darle por ahí responsabilidad a nuestros valores, pues cuando nos acercamos o alguien se comunica con ellos,
pues tiene que demostrar también esta responsabilidad, es decir, que está de repente involucrado con sus acciones y poderles ayudar en lo que necesitan también, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que, a ver, dentro de esos valores, ya, pasión, la calidad, ¿no? De repente estamos vendiendo polos, ¿no? Donde estamos ofreciendo que nuestros polos son de calidad, y al ofrecer la calidad, lo primero que decimos también es que ese polo no debe pintarse tan fácilmente, ¿no? Entonces no podemos alterar, por ejemplo, y abaratar precios para alterar la calidad, por ejemplo, del insumo que nos permite la fijación del color, ¿no? O del estampado, ¿no? ¿Por qué? Porque altera lo que estoy manifestando, que es mi calidad, ¿no? Entonces, no sirven pues definir valores que no se enmarcan con lo que voy a ofrecer. Si quiero ofrecer productos que van a durar, de repente esas prendas que llamamos fast fashion, que solo duran un tiempo la moda y que por lo tanto no se fabrican en una calidad de algodón duradera, porque son parte de esta moda rápida que tenemos, entonces no puedo ponerle calidad, ¿no? Puedo hablarle que es una ropa muy novedosa, que va muy a la moda, que es muy usable, que es muy combinable, todo lo demás, pero mejor no le pongo la parte calidad, ¿no? Resalto otras características principales de ellas y voy a pensar en ponerle un algodón que no es tan bueno, ¿no? Entonces por ahí tengo que ver de cuál de ellos sí me voy a valer para presentarme con valores aceptables, ¿no? Pero a ver, ¿crees que todas las organizaciones, incluso las pequeñas, deberían tener un plan estratégico? Ahora que ya entendemos que un plan nos invita a ver a futuro, un plan que nos dice qué es lo que queremos lograr, igual cuando hacemos nuestros planes a futuro, ¿no? Vemos qué es lo que necesitamos antes, ¿no? Entonces, igualmente en las organizaciones. ¿Creen ustedes que incluso las más pequeñitas deberían tener un plan estratégico? ¿Por qué? A ver, micrófonos abiertos, chicos, manos alzadas. Vamos a participar un poquito. Gustavo nos comenta, nos pregunta, pagando el valor, ¿a dónde se retira el certificado? Puedes consultarlo al WhatsApp, Gustavo, ¿no? Fíjate en la info del grupo en el que estás y en la info vas a ver algunos administradores. Allí puedes tener la respuesta, ¿sí? Consultas directamente por allí. A ver, alguien alzó la mano. Cecilia, ¿estabas comentando o queriendo comentar? O respondiendo a tu compañero Gustavo, quizá, ¿no? Aquí cuenta, sí, hay varios chicos, se van a... Buenas noches. Sí, Edith, ¿deseas comentar algo? Te escuchamos. Sí, buenas noches, maestra. Disculpe, buenas noches. Y sobre la pregunta que está haciendo usted, quisiera hacer un pequeño aporte. Bueno. Sí, Usted te indica escuchamos. que sería importante también llevar ese tipo de, hasta en los negocios pequeños, como quiere decir, ¿no? Emprendiendo, iniciando, en un emprendimiento, digamos. Ajá. Claro que es importante. De acuerdo a eso, vas viendo y vas viendo si va creciendo, vas viendo oportunidades, viendo las estrategias, ¿no? Vas mejorando de poco a poco. Bueno, eso es muy importante. Muy bien, gracias, Edith. Así es. Por más pequeño que sea un negocio que recién esté empezando o que decida, en este caso, empezar desde pequeño, es importante que inicie o que empiece a hacer o que asesore, si no se cree de repente con las facultades de hacerlo solo, de hacer un plan estratégico. ¿Por qué? Porque tiene que tener claros sus objetivos, ¿no? Sino cómo encamina sus acciones. Hay que anticiparse también a ciertos riesgos que pueda tener, ¿no? Y preparar pues sus planes de contingencia para esto, ¿no? Entonces solo eso lo va a tener si planifica, ¿no? Igual que nosotros salimos a un viaje, intentamos planificar, ¿no? Si vamos a ir por varios días, necesitamos pues sacarle el jugo a nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú hemos ido, mi familia hemos ido al Cusco y nunca terminamos porque es así, es grandísimo y tenemos que incluso para sacarle el jugo a nuestro dinero invertido, a nuestro tiempo, porque también gestionamos nuestras vacaciones, tratamos de conseguir varios de la familia las vacaciones para ir juntos, ¿no? Y entonces tenemos que armar nuestro propio itinerario, ¿no?
Está bien, lo puedo hacer con una empresa, con una agencia de viajes, pero muy aparte creo el mío propio, ¿no? ¿A qué hora salimos? Nos reunimos, vamos en un carro desde acá. Bueno, hay que planificar para que nos salga bien. Y de todas maneras, en el camino habrá imprevistos, habrá reajustes que tenemos que hacer. Lo mismo ocurre en una empresa, ¿no? Y usar, pues así, con estos objetivos que se van trazando y las metas pequeñitas que van tratando de lograr semana a semana o mes a mes, los va a llevar a este crecimiento que desean, ¿no? Y así podrán usar también mejor sus recursos, ¿no? Porque van a poder calcular incluso cuánto se va necesitando de dinero para esto, ¿no? Entonces, quizás no van a poder visualizar concretamente cuánto necesitan para esos 2, 3 años, ¿sí? Pero van a tener una proyección, ¿no? Porque también cuando crean los productos que van a vender, van a tener una idea de cuánto van a poder vender en un futuro, ¿no? En un futuro cercano, quizá primero. Y eso les va a permitir hacer una proyección después, ¿no? Entonces necesitamos empezar a planificar todo, chicos. Todo se planifica. Si ustedes tienen una convocatoria, ¿no? También tienen que planificar cómo se van a sentir, bueno, la postura que van a tomar, qué pueden responder, preparar bonito su currículum, ver cómo van a ir vestidos ustedes, si se van a peinar, si van a producir, bueno, todos los detalles, que tengo que llegar a tiempo, ¿verdad? No puedo llegar tarde ni muy temprano, entonces todo eso se tiene que planificar, todo, hasta los que se dedican al reclutamiento, ¿no? De personas, si tienen ya tiempo haciendo las entrevistas y bueno, algunos se creen capos y dicen, no, yo hago siempre, así que acostumbrado y tiene que ir con pautas mínimo, ¿no? Para que no se le olvide nada, ¿no? Entonces esto es muy importante. Entonces, incluso entonces las empresas pequeñitas o las que están iniciando tienen que realizar su plan estratégico, ¿no? Veamos entonces ahora sí cuáles son estos objetivos estratégicos. A ver, por aquí una aclaración más de lo que es misión, visión y valores, ahí queden en el material. Los objetivos estratégicos entonces nos sirven para priorizar, en este caso, la clave de la alineación en equipo también, ¿no? Ahora, las diferentes perspectivas en las que se apoya estos objetivos estratégicos, están dentro de estos 4, digamos, niveles o perspectivas, mejor dicho, ¿no? Tiene una perspectiva financiera. ¿Por qué? Porque aterrizo también cuál va a ser los recursos financieros que voy a necesitar. Quizá tenga que prestarme dinero, quizá tenga que usar de mis ahorros, o sea, prestarme yo mismo, quizá tenga que buscar accionistas, ¿no? También tiene una perspectiva de resultados, porque vamos a comenzar a ver cómo mido esas llegadas, ¿no? Esas métricas que voy a aplicar para cuando necesite ver los resultados futuros comparados con los que voy teniendo de a poquitos, ¿no? ¿Qué más? La perspectiva de procesos internos, ¿no? Porque esos objetivos estratégicos me van a clarificar qué es lo que tengo que hacer en mi proceso paso a paso. Y por ahí genero esos procesos para llegar, ¿verdad? Entonces, por ahí serán los manuales de operaciones, serán también de repente algunas infografías que me ayudan también a socializar con el personal de cómo debo hacer cierto procedimiento, ¿no? Entonces, todo eso también nos invita a realizar otros documentos más que van a ayudar, ¿no? Y una perspectiva de estructura, ¿no? Seguramente ya ustedes habrán visto lo que significa tener una estructura organizacional, ¿no? Entonces los objetivos también se clarifican dentro de lo que voy armando como estructura, cuando voy separando estos sectores administrativos que me van a ayudar al cumplimiento de los objetivos de la empresa. Bueno, los objetivos tienen que ser SMART, ¿cierto? Es lo que habíamos dicho, ¿sí? Tienen que ser SMART. ¿De qué se trata cuando hablo de objetivos SMART? Cada una de estas letras de la palabra SMART nos indica que tienen que ser específicos, ¿no? La S, que en inglés es specific, entonces nos dice que tiene que ser específico. ¿Qué quiere decir eso? Que no es aconsejable utilizar por ahí objetivos muy amplios, muy vagos, sino que la empresa deberá dejar en forma clara su objetivo propuesto, ¿no? Con sus características y un proyecto para ejecución claro, ¿no? ¿Qué más? Que sean medibles, es decir, que pueda registrarlo con cantidades numéricas para poder comparar lo que logro y lo que en el camino me propuse, o lo que voy logrando también en el camino, ¿no? Alcanzables, es una conexión absoluta entre la idea de un objetivo real y un objetivo que debe poder ser logrado, ¿no?
Por ahí analizar las variantes nos diría pues que hay indicadores, que hay experiencias, que hay estadísticas e incluso intuición también, ¿no? Pero deben mostrar que debe ser concretado, que es lograble, ¿no? ¿Qué más? Que tiene que ser realista, ¿no? Porque es importante esto, porque a la hora de definir el objetivo deberán tenerse en cuenta los factores internos, ¿no? El estado actual de la empresa, la capacidad de desarrollo, la progresión, las limitaciones que tiene, los beneficios, los riesgos por ahí que tenga que tener, el equipo de trabajo con el que cuento, algunos factores internos, externos que me indiquen de que sí se puede lograr, de que es realista, que estoy pisando tierra para esto, que no es demasiado soñador, ¿no? ¿Qué más? Bueno, que tenga temporalidad. ¿A qué se refiere? Bueno, los objetivos no tienen por qué ser eternos, ¿no? Tienen que trazarse según una temporalidad trazada en el objetivo. Es decir, tengo que mencionar en cuánto tiempo lo voy a lograr, ¿no? Si voy a trazar objetivos estratégicos, que son de todas maneras a largo plazo, ¿no? Pues tendrá que ser en varios años, ¿no? Pero si son estos a corto plazo que también tienen que ser SMART, entonces sí tengo que indicar el tiempo, ¿no? Acá a Luis tendríamos que agregarle, el que hizo su visión y sus objetivos, bueno, decir que tiene que lograrlo quizá la internacionalización o esto, o a nivel nacional, que era lo que proponía, ¿no? Tendría que haber mencionado si pues a 2 años, a 3 años, ¿no? Esta temporalidad sí es muy importante. Bueno, para su redacción, utilizar los verbos en forma infinitiva, es decir, por ejemplo, lograr, recaudar, conseguir estos verbos que terminan en ar, er, ir, ¿no? Que es el verbo infinitivo que llamamos, ¿no? Bueno, ¿cuál crees tú que es el gran desafío al momento de implementar un plan estratégico? ¿Cuál es lo más difícil que pueden encontrar ustedes al lograr implementar un plan como este, ¿no? Por ahí escriban en el chat. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la dificultad? En no entender bien de qué se trata el plan estratégico, de no entender bien, clarificar mis objetivos. Puede ser que de repente no puedo visualizar muy bien la visión para mi empresa, o cuál podría ser la dificultad para ustedes, ¿no? Bueno, ahora pasemos aquí a las herramientas, chicos, las herramientas que tienen. Estoy escuchado hablar de FODA. Por ahí coméntenme, sí escuché hablar de FODA, he practicado el FODA, nunca he escuchado hablar de FODA, no sé lo que significa FODA, por ahí coméntenme, ¿sí? Bueno, el FODA es una herramienta, ¿no? De estudio de la situación generalmente de la empresa, pero también es aplicada para una persona. Yo les dejo de tarea, chicos, personal, no lo voy a revisar, una tarea que ustedes se realicen su FODA personal cada mes, realícense. Es un autoconocimiento que van a necesitar hacer, ¿no? Y este será un análisis FODA. ¿En qué consiste ese análisis FODA? Porque yo estoy seguro que primero uno se autoconoce y sabe sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, sus amenazas, y esto les va a permitir mejor visualización de lo que quieren ustedes analizar posteriormente. Quieren analizar de repente su oficina donde trabajan, quieren analizar toda la empresa en la que pueden estar involucrados, ¿no? Pero es mucho más fácil entenderla cuando se analizan ustedes mismos. Ya, pero ¿de qué se trata este análisis FODA? Se trata de conocer las fortalezas y debilidades que son características internas, ¿no? Son características que tengo yo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Porque las dos son internas. Las fortalezas son positivas y las debilidades son negativas, ¿no? ¿Y qué son las oportunidades y amenazas? Son características externas, una influencia que viene de afuera, ¿no? Las oportunidades son las partes, características que vienen de afuera, pero son positivas. Y las amenazas son negativas, pero todas estas dos vienen de afuera, ¿no? Entonces, pueden conseguir analizarse ustedes mismos con un FODA personal. ¿Qué son las 5 fuerzas de deporte? Otra herramienta de planificación estratégica. Significa pensar en cada uno de estos componentes, competidores, proveedores, clientes, competidores existentes también, porque los otros son nuevos competidores, y de productos sustitutos. Todas estas quizá amenazas que puedan haber o poder de negociación que necesiten ustedes tener con alguna parte que son los proveedores y el cliente,
nos va a permitir o nos va a invitar a que hagamos un análisis de cada uno de ellos, ¿no? Analizar a mis nuevos competidores y conocerlos me va a permitir paliar esta amenaza, ¿no? Porque voy a poder enfrentar esta presencia de un nuevo competidor quizá importante o la amenaza que de esto que pueda tener. ¿Qué más? Si analizo muy bien a mis proveedores y mantengo muy buena relación con mis proveedores, ¿no? Entonces voy a poder negociar con ellos, y aquí si se llama negociar, mejores oportunidades. Pronta entrega, de repente un crédito adicional, de repente alguna promoción especial para clientes frecuentes, no como soy yo, de repente en la compra de algunos insumos para cierta empresa. Entonces este proveedor lo tengo que tener bien pegado a mí, es decir, bien con buena relación, ¿no? Con los clientes no voy a negociar, no hago generalmente el tiro y floje, pero sí lo conozco o siempre analizo para ver qué tanto le ofrezco, qué tanta necesidad tiene de algún producto, algún complemento para ofrecerle, ¿no? Los competidores existentes, conviene mejor, antes que sean solo rivales, conviene mejor negociar con ellos, ¿no? Y crear por ahí algunas alianzas estratégicas que me puedan favorecer, o en este caso que puedan favorecer a ambos, ¿no? Otra de las grandes herramientas es este llamado Lean Canvas, ¿no? Que es llamado lienzo, donde clarifico en diferentes como cajoncitos, a manera de post-it, ¿no? A manera de tableros, cada una de estas características que me estructuran la idea que puedo tener de la planificación de la empresa, ¿no? Voy a poder anotar quiénes son mis clientes o ese segmento de clientes que me quiero referir. Voy a poder anotar el problema, ¿no? Y la solución propuesta, ¿no? ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo anotar los canales con los que me voy a comunicar con ellos. Y además puedo elaborar una estructura de costos, ¿no? En resumen, que de hecho que puedo detallarla en un momento y me va a poder ayudar esta herramienta a poder desarrollar mi planificador estratégico en este caso, ¿no? Entonces, esto es un resumen que me permite a mí clarificar primero las ideas para luego desarrollarlas, ¿no? Esta otra herramienta, el Design Thinking, es un proceso que se realiza en paso a paso, son 5 procesos para innovar, ¿no? Para presentar justamente nuevas ideas, ¿no? Y que consiste en empatizar, es decir, a través de un mapa de empatía como este, ir conociendo a este grupo objetivo, ¿no? Lograr ver ahí las características claves que tengan ellos, las necesidades, qué hacen, beneficios, qué oyen de tu producto, qué le comenta a la gente del producto que está viendo, ¿no? Que estoy ofreciendo. Anoto en este mapa, en esta Design Thinking, en la parte de empatizar, luego voy a definir cuáles son esos problemas que he encontrado y luego comienzo a idear, ¿no? A proponerle soluciones, ¿no? Luego creo un prototipo de lo que quiero crear, de lo que quiero proponer. Puede ser un empaque, que es algo concreto, puede ser un proceso también, un cómo llegar al cliente de repente, cómo abordarlo, también es un proceso innovador que podría ofrecer, ¿no? Y al final, en la evaluación, necesito probarlo, ¿no? Con un grupo foco, quizá, ¿no? Un grupo de personas que se asemejan a lo que quiero ofrecer. Bueno, el diagrama de Gantt es bastante utilizado, es un tablero que me permite poner fechas, poner actividades y compartirlo en un grupo para poder distribuir tareas, ¿no? Y velar por el cumplimiento final, porque sabemos que hoy se realizan las tareas en grupo, ¿no? Casi nada hacemos solos. No, sí, a mí me dicen que escanee esto y lo hago solo, sí, pero tu tarea está totalmente vinculada a una tarea que continúa después, que eres parte de un equipo de todas maneras, ¿no? Entonces, justamente por esto necesitamos tener una guía del equipo, ¿verdad? Ahora, refiriéndonos a las estrategias funcionales, tenemos la de marketing, ¿no? Principalmente. Aquí no podemos dejar de hablar pues de las 4 P's, ¿no? Que consiste en pensar en el producto, en el precio, en la plaza y en promoción, ¿no? ¿Y en qué consiste cada uno de estos? El producto no es solo concretamente una camisa, sino que además es hablar de su calidad, hablar de qué características, que además tenga una marca, ¿no? Así que tengo que implementar una marca, que tenga un empaque adecuado, que ofrezca de repente algún servicio de devolución, garantía, etc. Entonces, en todo esto pienso cuando pienso en el producto. Así que no solo es un polo ahí o una camisa concreta, sino que con características que me hacen describirla y ofrecerla con mayor valor, ¿no? El precio.
Bueno, hay un precio de lista, se habla mucho de los descuentos, así que generalmente se ofrece un precio elevado para aplicar el descuento, bueno, son trucos, bonificaciones, de repente también en esto, ¿no? Condiciones de crédito, posibilidades, periodos, medios de pago también, ¿no? Entonces, de esto hablo cuando hablo de precio, no solo del precio en moneda, sino de lo que involucra a este intercambio de la monetización que tiene el producto, ¿no? La plaza se refiere a cómo la voy a distribuir, qué canales voy a utilizar, en qué cobertura va a estar mi desplazamiento, mi entrega, qué tipo de transporte, si va a ser propio o va a ser tercerizado, y la logística en el que va a invitar la llevada, ¿no? Porque además viene con algún empaque de protección y otras cosas más que me digan que junten a la entrega, ¿no? Y la promoción, de hecho que se refiere a la publicidad, sí, ¿no? Tengo que ver, y hay todo un área para esto, que va a velar por esto, ¿no? Por la entrega de los productos, pero con cierta promoción, ¿no? Las ventas personales también, las ventas corporativas se consideran acá, las promociones de venta, de acumulaciones de puntos también es importante, ¿no? Entonces también hay que crear este tipo de apego con los clientes ofreciéndoles, por ejemplo, una acumula puntos, ¿no? ¿Qué más? Estrategias de finanzas. Tenemos que conocer por ahí los costos y presupuestos, ¿no? Cuáles son fijos y cuáles por ahí son variables y que podríamos a veces ser tan variables que de repente ni siquiera se nos escapan de nuestras manos, ¿no? Sino que también tienen que ser controlables. Simplemente es una clasificación de tipos de costos, ¿no? Lo que hay que considerar. ¿Qué más hay que considerar? Tenemos que considerar esta capacidad que puedo tener de endeudamiento, chicos, ¿no? Y para eso se manejan diferentes ratios, ¿no? Que hay que calcular en la parte de finanzas, ¿no? Entonces tenemos que ver esto. Y en la parte de recursos humanos, tenemos que velar por esta actividad tan importante que es el reclutamiento, que requiere un procedimiento, requiere pensar en el orden, en una etapa que tengo que continuar, ¿no? Que tengo que tener para evaluarlos, para crear mi perfil de vacantes, para anunciar la convocatoria también y para prepararlos para una contratación, ¿no? Hay diferentes tipos de lugares donde puedo ayudarme al reclutamiento o poner mi publicidad, ¿no? No olvidar que hay algunos consejos adicionales, como es prepararse para las entrevistas, implementar por ahí algunos programas de referencia, tener en cuenta que tenemos que tener presencia en redes sociales. Hoy se habla ya de un employer branding, que es la reputación que tengo como marca empleadora, ¿no? Y esto también se tiene que transmitir, también se tiene que evidenciar en nuestras redes sociales, ¿no? En LinkedIn o en donde estemos, se tiene que mostrar las actividades que se hace para las actividades que hago en este caso de clima laboral con mis trabajadores, ¿no? Para pensar que tengo que implementar esta marca empleadora, ¿no? Y solo así, pues, también voy a ser querida por jóvenes que quieran ingresar a trabajar en mi empresa, ¿no? No olvidar que se necesita, para mantener un personal con un clima laboral adecuado, pensar que necesitan una inducción, ¿no? Necesitan cierto proceso inicial de adaptación, pero también necesitan un acompañamiento constante, que es el que llamamos onboarding, ¿no? El onboarding laboral en este caso. Que es importante considerar las capacitaciones. Esto ayuda a la satisfacción también de las labores del personal y además le permite su crecimiento, ¿no? El crecimiento del personal no es solo algo que sí a veces nos cuesta económicamente, se pueden gestionar también cursos con ellos para capacitarlos de manera gratuita, pero sobre todo provoco su crecimiento y provoco también el crecimiento de mi empresa. Tengan en cuenta que despedir no es tan económico, es mejor mantener a los personal y lograr más bien un crecimiento, una línea de carrera dentro de, ¿no? Por aquí les dejo este material, que contiene también las técnicas que se utilizan para capacitar al personal, que se requiere también un paso a paso de planificación como es el modelo ATI, ¿ya? Así que consideren también este proceso en el diseño instruccional, el diseño de capacitación que se le da a los trabajadores, ¿no? Bueno, chicos, nos vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a ver el nombre por ahí, no tengo el nombre exacto por aquí, pero si hoy estamos martes, nos vemos, sí, pasado mañana, ¿verdad? El día jueves. Bien, chicos, entonces los dejo y que pasen un buen día, una buena noche hoy y gracias por su atención. Hasta luego.
Gracias a ustedes, chicos.